demuestre que esos católicos están mal y para que me demuestre que ser bautista es lo correcto. Pues bueno, sucedió algo, que cuando tú ves un debate, estás obligado no solo a escuchar lo que tú crees, tu posición, sino que tienes que escuchar al otro, ya le toca al otro y pues ahí estás sentado escuchando al otro. Pues ahí estaba yo, sentado ahí viendo a los dos, y al estar escuchando a los católicos, dije yo, oye, estos como que tienen algunos buenos puntos, ¿eh? Por ejemplo, el católico le preguntó al hermano separado, bautista, le preguntó, oye, a ver tú, ¿de dónde viene la Biblia? Y le decía, no, pues la Biblia es la palabra de Dios, viene de Dios. Y el católico le decía, no, sí, pero Dios no aventó el libro de allá del cielo. ¿Cómo llegó a tus manos ese libro que tienes ahí? ¿Cómo es que lo tienes? Decía, no, es que es palabra de Dios, es inspirada. Cuando yo la leo, yo siento que esto es palabra de Dios. Y el católico le decía, amén, sí, yo todo eso lo creo. Pero mi pregunta es diferente, mi pregunta es, ¿cómo llegó a tus manos este libro? Y el bautista no salía de que él sentía que era palabra de Dios y que palabra de Dios. Y el católico le decía, sí, pero déjate explico algo. Y se lo fue llevando paso por paso. Y le dijo, la Iglesia Católica es la responsable de que tú y yo tengamos una Biblia en las manos. Y se lo llevó desde el siglo primero, cómo escribieron los libros, cómo los fueron juntando, cómo hubo un proceso, cómo hasta había grupos que tenían opiniones diferentes, que querían meter libros que no eran, o le querían sacar libros que sí deberían de estar en la Biblia. Entonces la Iglesia tuvo que tomar una decisión oficial, dogmática e infalible. Por eso creemos en la infalibilidad. Y tomó una decisión y se acabó la controversia, y después los pusieron juntos, y por eso tenemos un libro que le llamamos la Biblia. La Iglesia, obviamente Dios es el autor de todo, pero Dios trabaja aquí en el mundo material y utiliza personas, utiliza su Santa Iglesia, y nos dio la Biblia. Y yo dije, oye, estos católicos tienen ahí un punto, pero en mi mente decía, ok, un punto a ellos, pero nosotros todavía tenemos 99, ¿no? Según yo. Y empecé, para no hacer la historia demasiado larga, pues me fui dando cuenta que nosotros creíamos en algo que le llamaban la fe sola, o solo fe. O sea, que las buenas obras, esas no tienen nada que ver con tu salvación. Sí le gustan a Dios, y sí son importantes, pero no tienen nada que ver con tu salvación. Si las haces o no, eso no afecta a tu salvación. Eso creíamos, le llaman la fe sola, o solo fe. Y después me di cuenta que eso ni está en la Biblia, y me di cuenta que por eso la Iglesia Católica no enseña eso de que fe sola. La Iglesia Católica enseña lo que enseña la Biblia, que es una fe, pero es una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, estas obras no es lo que tú traes al plato, no es tu propia cosecha. Todo es por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por todo lo que Dios nos ha dado. Y es la economía de la salvación, es como Dios te salva. Todo junto, como decimos, todo junto con pegado. No es lo uno o lo otro. No debes hacer esa separación. Cuando alguien te pregunta, ¿tú qué crees? ¿Salvación por obras o salvación por fe? Dile, no me debes poner entre la espada y la pared. Yo no debo estar en una situación donde tengo que escoger entre lo uno o lo otro. Porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Entonces ahí se me cayó esa doctrina. Me di cuenta que estábamos en error, y eso ya avancé, pero yo todavía tenía muchas dudas, y fui avanzando, después me di cuenta que hay algo que se llama la Biblia sola, que nosotros lo creíamos, que decíamos, si no está en la Biblia, no lo debemos de creer. Si no me das un versículo que me lo muestre en la Biblia, no debemos de creerlo, solo la Biblia. Ahora, eso de solo la Biblia suena así como que muy piadoso, muy bonito, la Biblia. Pero lo que en la realidad te están diciendo cuando te dicen solo la Biblia, lo que te están diciendo es un rechazo de la autoridad de la Iglesia para enseñar, y es un rechazo de la tradición apostólica. O sea que antes la Biblia no estaba sola, estaba acompañada. Era Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y la autoridad de la Iglesia para enseñar a los fieles. Siempre a través de todos los siglos eran las tres cosas, como un tripié. ¿Ustedes ven ese tripié que está ahí en la cámara? Ese es un tripié. Si tú quitas una de las patas, ¿qué va a pasar? Se cae. Lutero fue lo que hizo. Dijo, solo la Biblia. Quitó la tradición, quitó la Iglesia, no le quitó una pata, le quitó las dos. ¿Y qué pasó?
de lomo, de tablazo, de espaldas, cayó. Y es por eso que este movimiento de Martín Lutero, la llamada Reforma Protestante, es por eso que no pasaron 2-3 años cuando ya se estaban multiplicando. Ya los mismos seguidores de Lutero ya se estaban yendo cada quien por diferentes direcciones. Necesitas todo: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y la autoridad de la Iglesia para enseñar a los fieles. Si no, imagínense, cada quien creeríamos lo que se nos antoje. Pero bueno, me di cuenta que eso no era verdad. Cuando yo me di cuenta que eso de la sola Escritura, que solo la Biblia y que la Biblia, me di cuenta que ni estaba en la Biblia, ni nunca en la historia se creyó así. Y aparte no funciona. En la vida práctica, cuando lo tratas de aplicar, no funciona. Porque dices, solo la Biblia. Y llega uno y dice, no, yo también pura Biblia. Pero yo estoy llegando a conclusiones diferentes a las tuyas. Entonces cada cabeza, como dicen, cada cabeza es un mundo. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué hay tantas denominaciones? Eso es, la gente llega, agarra la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, se esfuerzan, hasta le piden a Dios por sabiduría, y tienen concordancias, y tienen comentarios, y se esfuerzan, y sí son sinceros, no lo hacen por malicia. Pero eso se llama subjetivismo, eres tú solito tratando de figurar todo, y llega otro y hace lo mismo que tú, pero termina con otras conclusiones distintas a las tuyas, y tú te vas por un camino y él se va por otro camino, y por eso tenemos muchos grupos. Y no es gente mala, pero es gente confundida, porque no se dieron cuenta que en algún momento de sus vidas se apartaron del seno de la iglesia. Y en el seno de la iglesia tenemos el depósito de la fe. Ya no hay que inventar la rueda ya está inventada, por así decirlo. Todo lo que hay que creer, pues ya lo tenemos. 2000 años, casi 2000 años la iglesia tiene. Y ya todo lo que debemos creer, ya lo tenemos. Ahora hay que conservarlo, vivirlo, enseñarlo, predicarlo, pero no estar reinventando o queriendo reinventar la rueda. Eso sucede tristemente en los grupos separados, nuestros hermanos separados, que la gran mayoría son sinceros, aman a Jesús, aman la Biblia, pero les falta la plenitud de la fe, que solo se encuentra en el seno de la Iglesia Católica. Pero bueno, voy a dejar que ella continúe un poco más. Gracias. Ok. Entonces, mientras estamos en este proceso, al principio se me hizo interesante porque yo, siendo bautista, nunca había entrado a una iglesia católica, nunca había conocido realmente una persona católica. Mi vida era completamente en mi mundo bautista. Entonces, al principio se me hizo interesante todo lo que estábamos aprendiendo, porque a mí me habían enseñado muchas cosas que no eran ciertas de la iglesia católica. Cosas que ellos dicen que los católicos creen, pero realmente no creen. Por ejemplo, eso de las buenas obras, que los católicos dicen que tienen que esforzarse para llegar al cielo, lo cual no es muy preciso, porque los católicos en el catecismo es muy claro que la salvación es por la gracia que Dios te da y uno responde con su fe y sus buenas obras. Y cosas así que empecé a aprender. Otra cosa que me habían dicho, que los católicos creen que el Papa no peca, pues lo cual no es cierto. Cosas así que te dicen que no son ciertos. De hecho, tengo una pregunta nada más, como soy mujer y muy curiosa. ¿Cuántos de ustedes tienen como un familiar o un amigo que es protestante? Vamos para saber. Hay muchos. Casi todos. Ok. La razón que pregunto es espero que esta plática les ayude a entender a ellos un poco. ¿Cómo podemos evangelizar a ellos? Entonces, yo siendo protestante toda mi vida, yo entiendo la posición protestante, que esa es una cosa, que muchos de ellos creen cosas de la Iglesia Católica que no son. Esa es una cosa. Y esa fue como la primera parte de nuestra etapa. Pero luego, después de eso, cuando empiezas a darte cuenta que hay verdades aquí, que la Iglesia Católica tiene la verdad, es cuando tienes que hacer algo con lo que estás aprendiendo. ¿Qué hago con eso? Pues yo era bautista toda mi vida. Había ido a un colegio bautista. Me había preparado para servir en la iglesia bautista toda mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer como católica? Pues yo no sé nada de eso. Yo no tengo preparación.
pues estaba como sintiendo como una pérdida de identidad como bautista. Y eso para mí era una parte pues muy difícil en nuestra conversión, camino a la Iglesia Católica, porque sí estaba feliz de estar aprendiendo cosas, pero también por otra parte tenía mucho miedo, porque yo vengo de una denominación muy anticatólica. Entonces yo sabía que si yo me hiciera católica, que yo iba a perder amistades, iba a perder conexión con mi familia, porque sí son muy anticatólicos. Entonces yo quería estar segura que ser católica es lo más importante, es real, es lo que se debe de ser. Hasta un punto estaba como que tenía miedo que tal vez el diablo me está engañando, tal vez estoy siendo engañada, que eso no es. Pero cuando ves la Biblia, cuando ves la historia más, no podía creer que en el primer siglo de la iglesia hay escritos que son muy católicos, no eran bautistas como yo me imaginaba. Yo pensé que los primeros cristianos creían como yo, como bautista, y me empecé a dar cuenta que hablan muy claro de la Eucaristía, la presencia real de Jesús. Hay otras cosas que encontré ahí, la tradición apostólica, cosas así que no creía yo como bautista. Entonces sí, con la Biblia y también con la historia, sí estaba convencida que la Iglesia Católica eso es. Pero sí tenía un problema muy fuerte, que entendí todo en mi mente, pero todavía tenía mi corazón bautista. No amaba a la Iglesia Católica, no tenía ni una gota de amor, nada más sí lo entendía, pero no lo abrazaba, no había entendido como la devoción católica, cosas así, y fuimos a un retiro, especialmente para convertidos, y eso me impactó mucho, porque eran como 25 personas, todos eran convertidos menos yo, y él todavía pues no. Y todos dieron su testimonio de cómo llegaron a la Iglesia Católica, y sí me impactó mucho, pero todos, sin excepción, hablaron de perder amigos, hasta trabajos, porque algunos de ellos eran pastores o que trabajaban en la iglesia, y sí me impactó mucho, y yo dije, pues necesito asegurar que eso es. Y después pues estaba orando a Dios y estaba pidiendo a Dios, pues ¿cómo puedo abrazar la fe católica? Lo entiendo en mi mente, pero no amo la Iglesia Católica para nada. Y le pedí a una señora del retiro donde estaba, y le pedí a ella, ¿me puedes dar un consejo? Y ella me dijo, debes de rezar el rosario. Y yo, ¿what? Rezar el rosario, ese no se puede hacer. Y pues dije, ok, sí lo voy a rezar. Y lo recé una vez, pero tienes que entender, para un protestante rezar el rosario es muy difícil. Porque para mí era algo muy extraño, raro, y no lo entendía. Y la primera vez que recé el rosario, no, yo tenía muy mala actitud. Estaba como que, no puedo creer que estoy diciendo la misma cosa 50 veces. No entiendo el punto. Y no entendía el punto. Y hablé otra vez con esa señora y le dije, ¿me puedes ayudar? Porque yo veo que tú sí amas el rosario. Entonces, ¿cómo puedo amarlo? Y ella me mandó un video que tiene los misterios del rosario en video. Usaba la película La Pasión, y tenía, por ejemplo, si estás meditando en la oración en el jardín de Getsemaní, tenía el video mientras estabas rezando ese misterio. Y también, como yo no conocía bien el rosario, también me guió en las palabras. Y eso sí fue otra cosa. Y yo digo que
mi esposo estaba orando por mí, porque yo ya le había dicho que yo nunca me voy a ser católica, y sí lo creía.